Ok, vamos a continuar con la unidad 3, entrevistas cerradas o estructuradas. Y para realizar esta actividad, se les pidió a las alumnas que hicieran favor de ver un video, como se les había comentado, sobre las entrevistas estructuradas. Y la compañerita nos va a platicar un poquito y nos va a explicar qué aprendió sobre esos videos. A ver, ¿me podrías decir, Jessica, qué entendimos en el video que vimos? Sí, claro. En el video principalmente se explica lo que es una entrevista estructurada y pues para que sea o que sea estructurada debe seguirse un guión. También debe investigarse más que nada a la persona que se le va a entrevistar, tener más o menos como una historia o sus antecedentes, como dónde estudió, principalmente saber de él antes de entrevistarlo, para que en eso consiste más que nada el guión que se le va a hacer, o sea, las preguntas. En algunos casos, eh, lo que se hace es entregarle el guión al entrevistado para que juntos sepan que van a, o sea, tanto que vas a preguntarle como que él sepa más o menos cómo va a responder, pero puede llegar a variar, no siempre debe ser así. También es importante que el guión, o en este caso, o en la serie de preguntas que se le va a hacer, estén catalogadas de la más importante a la menos importante. Entonces hay que, como que seguir esa estructura más que nada, a eso se refiere. Muy bien, efectivamente, Jessica, como bien lo dices, hay que tener dos aspectos muy claros. El primero es que en algunas ocasiones sí es importante darle el guión de la entrevista a nuestro entrevistado, sobre todo para que se prepare y sepa qué responder de la mejor manera. Es decir, si es una persona que vamos a entrevistar y esta persona es un especialista en algún tema, es algún profesional o ya tiene años ejerciendo y nosotros elegimos a esta persona por lo que conoce, por lo que sabe, y nos va a servir para un trabajo de investigación, nos va a servir para escribir alguna parte de la tesis, o nos va a servir para algún proyecto que tenemos pensado, o incluso para comunicarle algo a la sociedad y que la sociedad esté enterada de los logros de esta persona. Es importante que tengan el guión. Muchos autores esto no lo aprueban y dicen que esto quita un poco la espontaneidad de la entrevista. Sin embargo, si bien es cierto, también lo que hace es que el entrevistado se pueda preparar mejor. Esto no quita que a lo largo de la entrevista tú puedas hacerle otras preguntas, pero sí ocasiona que el entrevistado se haya preparado lo suficientemente bien para que cada una de las preguntas que se les haga sea respondida de forma concreta, al grano, pero lo más importante es que sea una explicación lo más fácil para que toda la audiencia que escucha la entrevista la pueda entender y poder saber hacer su discurso de una forma que no sea como tan rebuscado para las personas que lo vayan a escuchar. Por todo esto es que es importante dar ese guión de la entrevista al entrevistado. Ahora, cuando yo quiero tratar de escarbar un poquito, ¿no?, sobre la vida del entrevistado, y generar cierta polémica, normalmente para eso sirve, es que tal vez una otra pregunta no la agregue, pero esa pregunta hay que tener mucho cuidado por lo que hemos estado diciendo en todas las demás clases. Debemos de hacer que la persona a la que estamos entrevistando, uno, se sienta en confianza, dos, se sienta respetado, y tres, logremos generar cierto vínculo a la hora de realizar la entrevista para que nos quiera contar quizás cosas personales, pero que no lo están haciendo de mala gana, que no se sienta como que se está abusando de su confianza
metiéndonos en su privacidad. Entonces, por eso sí, yo sí recomiendo que a estas personas se les dé el guión de entrevista. No todas las preguntas, pero sí la mayoría. Y otra cosa muy importante, no debemos de que las preguntas que no estén en el guión dañen la integridad de la persona, porque si no, la persona se puede parar y se puede retirar. Podemos caer mal o simplemente podemos hacer que la entrevista no fluya como nosotros quisiéramos. Ahora bien, ¿en qué momentos sería importante no darle el guión a la persona? Normalmente esto se hace cuando queremos sacar información muy sensible, pero también hay que ser humanos a la hora de preguntar. No digo que nunca hay que hacer estas preguntas sensibles, pero si uno sabe llevar muy bien la entrevista, puede que se logre hacer un vínculo tan fuerte que sea el propio entrevistado el que logre darnos cierta información. Información que en algunas cosas pasa, en algunas ocasiones pasa, de que cosas que no le confían a un entrevistador llegan a otro programa o llegan con otra persona en un programa de radio y por la forma en cómo se llevó la entrevista, estas personas tienden a responder esa pregunta incómoda, pero por el vínculo que generaron con el entrevistador, logró que le contara y que le confesara eso. Y eso sería lo más bonito en una entrevista. Cuando nosotros logramos hacer y tener esa confianza con el entrevistador y llevar la plática, la conversación a tal grado de que la persona se quiera desenvolver y contarnos por él mismo esa anécdota específica, ese acontecimiento, esa experiencia en el trabajo que quizás nunca había contado en otro lado y hacerla comunicar, o sea, y comunicarla al pueblo o comunicarla a nosotros es algo muy importante. Por dos razones. Si la entrevista está pensada para que la audiencia la escuche, pues son cosas que nunca habían escuchado en las demás entrevistas de esta persona. Y dos, si la entrevista la estamos haciendo para recolectar datos para una investigación científica o para algún artículo que queramos hacer, es algo que solo nosotros tenemos y que ningún otro entrevistador ha sacado o sea, no ha sacado información del entrevistado que tenemos. Entonces es algo muy valioso que debemos de cuidar. Ahora, por eso es importante pedir los permisos. Uno de los requisitos importantes que tenemos que hacer a la hora de entrevistar es pedir permiso al entrevistado, perdón. Me permite grabar esta sesión de entrevista. Esta sesión servirá para una investigación científica, servirá para realizar un reporte, servirá para escribir un artículo de opinión, servirá para, no sé, comunicárselo a las personas y conozcan un poquito más sobre su vida. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Y en el momento en el que esto se hace, ya sea que sea mediante una grabación o mediante una filmación en video, debe de quedar esta aceptación, debe de quedar este permiso que nos da el entrevistado por cualquier cosa, ya sea por una cuestión legal o por una cuestión incluso de que estén revisando nuestra documentación del trabajo de investigación y sirva como evidencia que efectivamente, ¿no? Se entrevistó a esa persona que es profesional en tal tema o en tal concepto. Otra cosa importante a tomar en cuenta que también dijo su compañera es que debemos de conocer un poco o mucho al entrevistado, que también ya se ha venido hablando de en otras sesiones. Y otra cosa también muy importante que no se ha mencionado es el tiempo. Debemos de siempre ser muy respetuosos con el tiempo de nuestro entrevistado. Se tiene que quedar pactado desde antes y planear las preguntas adecuadas y la cantidad de preguntas
que se puedan responder en un tiempo considerado por el entrevistado, no por nosotros. Hay gente muy ocupada que solamente llegan 20 minutos, 30 minutos a responder nuestra encuesta y no pensemos, o sea, más bien, por ejemplo, cuando un actor viene a la Ciudad de México o viene a otras partes de la República a hablar sobre su película, tiene tanta cantidad de gente que lo van a entrevistar y él tiene que responder a todas esas preguntas que el tiempo es muy valioso, de tal forma de que a varios entrevistadores les dan 10 minutos, 15 minutos de entrevista, algunos 20, pero no más, y después de él viene otro y viene otro y viene otro y viene otro. Entonces, entender que nos puede pasar algo así en algún punto es importante, no solamente con un artista. Entendamos que si nosotros estamos trabajando en sector salud, podemos entrevistar tal vez al jefe jurisdiccional o podemos entrevistar tal vez al responsable de salud de todo el estado en algún punto. Entonces, quizás no sea tan famoso a nivel república, quizás no sea como un grupo, ¿no? O un actor de Hollywood. Sin embargo, dentro de su sector y dentro de su organización es una persona muy importante que muchos trabajadores conocen o que deberían de conocer. Y en ese sentido, pues puede que también sea una persona muy ocupada. Y el tiempo para esa persona también es muy valioso. Entonces no vayamos con la finta de que doy ejemplos de artistas y que solo aplica para artistas. Esto aplica incluso para los directivos, para nuestros jefes, para cualquier persona. Tiene siempre actividades que hacer. Y en la medida en la que nosotros respetemos ese tiempo, es en la medida en la que la entrevista va a salir mejor, porque si no lo que vamos a lograr es tener a un entrevistado aburrido, desesperado, moviéndose todo el tiempo, demostrando que ya no se siente cómodo estando en la entrevista. Y si se está grabando, pues toda esa grabación tampoco nos ayudará mucho. Eso es uno. Ahora, otra cosa que debemos de tomar en cuenta